vamos a jugar al Shark Tank. Invertimos, confiamos plenamente en la franquicia. Perdimos 3 millones de pesos en 6 meses. ¿Cómo saber qué es lo que quieres? Ojalá a mí me lo hubieran dicho cuando tenía 12 años. Lo tuve que aprender a la mala después de los 40 y todavía. O sea, si hay una crisis de los 40. Al menos a mí me dio y me dio durísimo. No dejen pasar ver este episodio, sé lo que les digo, hasta el final. Hola, ¿cómo están, sinergéticos? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast. Quiero presentarles a una persona que tuve el gusto de conocer ahora que estuve en Monterrey. Nos tocó dar una conferencia juntos en un evento de mujeres empoderadas donde estuvo Carlos Bremer. Y me regaló su libro, se me hizo bien interesante su presentación. Dije, oye, hay que agendar, me gustaría tener una conversación contigo y quiero que lo conozcan, ¿va? Fernando, bienvenido a este espacio, qué gusto. ¿Vienes llegando a Monterrey? Sí, ¿qué tal, Jorge? Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Viviste en Cali? Viví en Cali, en Medellín, en Manizales, en Bogotá, en Lima, en Guatemala, en Santo Domingo, en un montón de países, haciendo consultoría. ¿Por qué te tocó vivir allá? O sea, ¿cómo te llega? ¿Vas a Monterrey, estudias Sí. Y luego te vas a Sudamérica? La situación en Cali se puso muy complicada por temas de violencia, entonces decidimos quemar las naves, dejar todo y regresar a Monterrey a volver a empezar a picar piedra. Y entonces llegamos a una situación súper complicada, Sí. súper complicada en Monterrey, empezar de cero. Pero la verdad fui muy afortunado y logré vender un pequeño proyecto en una compañía que se llama Gamesa. Y ese primer proyecto lo hicimos muy bien y empezar yo solo. En 6 meses teníamos 9 personas facturando y todo fue hacia arriba y fue impresionante. Y ahí crecimos a otros países. Esa fue la historia. Okay. Fue algo súper circunstancial. Vamos, cuando me toca eso ya tenía yo muchos años de estar trabajando en otros países, ya tenía mucho tiempo en consultoría, entonces simplemente lo que yo necesitaba era que me pasaran el balón. Eso era bien importante. A veces tú tienes la capacidad y crees en ti y todo, pero no tienes la oportunidad. Entonces tú tienes que pedir que te pasen la pelota para poder meter gol. Pero nadie te la pasa y nadie te la pasa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que crear tu propia cancha, tu propio juego, y eso fue lo que hice. Entonces me tardé, pero cuando tuve la oportunidad, la vi y la tomé. Y eso fue lo que me permitió cambiar enormemente la vida de mi familia. ¿Por qué cambiar la vida de tu familia? Sí, porque cuando regresamos de Cali, literalmente estábamos viviendo en casa de mis suegros. Nace mi primer hijo y decía, bueno, sí, ¿qué voy a hacer ahora, güey? Si se te cierra el mundo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues me pongo a tocar puertas y se abre esa pequeña y sale la oportunidad y la tomé. Eso es todo. O sea, pude haberme empleado en ese momento. Pude haber desistido de mi sueño. Pero dije, no, espérate, si yo sé que soy bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, en lugar de emplearme, dije, a ver, voy a facturarte yo solo como proyecto, yo solo como consultor. Y te digo, entré, tuve mucha suerte, lo hice bastante bien. Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no nos ayudas en esto y en esto y en esto y en esto? Y en 6 meses, te digo, de estar yo solo, éramos 9 personas facturando, yo estaba ya gratis. Y de ahí crecimos enormemente. De estar en un cuarto, rentamos departamento, luego compramos terreno, construimos casa, construimos muchísimas cosas rapidísimo. O sea, el empleo sí es una solución y muchas veces he tenido que recurrir a eso, pero en el corto plazo. Pero lo que verdaderamente te va a hacer despegar es cuando sigues tu sueño y cuando construyes algo en lo que te gusta y en lo que sabes que eres verdaderamente bueno. ¿Qué pasó conmigo, Jorge? Y es que después de mucho tiempo estar haciendo consultoría, llego a los 40 años, pues tú eres mucho más joven, yo tengo 51 años. Cuando llego a los 40 años, me agarró la crisis de la mediana edad y sentí que me iba a volver loco. O sea, si hay una crisis de los 40. Al menos a mí me dio y me dio durísimo. ¿Cómo es la crisis de los 40? Me estoy empezando a ser viejo a los 40 años. Y no era cierto, eso es como tú lo percibes. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y me meto en uno de esos cursos de coaching ontológico, ¿no? Eso que te abrazas y te hacen gritar y todo eso. Lo tomé, por supuesto que ya no lo seguí, no lo terminé, pero fíjate que aprendí algo bien importante en ese curso y aprendí un concepto que se llama la caja de creencias. Y la caja de creencias es lo que tú vas construyendo en tu mente durante toda tu vida. Y está formado por tu religión, por quiénes fueron tus padres, el entorno en el que creciste. Y entonces muchas veces lo que tú crees, esa es tu realidad. Y entonces aprendí que en el fondo la realidad es la que yo estoy percibiendo, pero no es la que es. Y entonces eso me sirvió. Y a partir de ese momento dije, oye, yo no sabía que existía esto.
Y fue así como empiezo yo a estudiar temas de neurociencias. Y empiezo, y entonces me encuentro con un potencial enorme. Pasa el tiempo, me asocio con IBM, y entonces en IBM empiezo a trabajar con inteligencia artificial, y entonces empiezo a hablar de plataformas, empiezo a dar pláticas sobre plataformas que te ayudan a predecir cuándo se van a descomponer las máquinas, cuándo puede haber un fraude bancario. Y yo empiezo a incorporarle temas de la neurociencia. Oye, ¿cómo funciona el cerebro? ¿Cómo verdaderamente procesamos la información? Y entonces, ¿qué ocurre, Jorge? Resulta ser que la gente me empieza a decir, oye, ¿sabes qué? No me hables tanto de máquinas y platícame un poquito más de creencias, platícame más de emociones. Sí. Y de esa forma, poco a poco empiezo a darme cuenta que había un potencial enorme en todos los temas de neurociencias, pero aplicados a empresas. Es decir, cómo enseñar a la gente verdaderamente cómo funciona su cerebro, de modo que tus colaboradores sean más enfocados en lo que hacen, de modo que tú puedas ser un mejor líder, que el vendedor venda más. Tan sencillo como eso, es entendiendo cómo funciona la mente de uno y la de todos los demás. Pasa el tiempo y entonces me asocio con un muy buen amigo, invertimos millones en una franquicia de pizzas, de aquí de Jalisco, muy, muy grande. Nosotros fuimos la franquicia número 116. Yo nunca había iniciado un negocio como tal. Había sido consultor para muchísimos, pero nunca había hecho un negocio mío. Ni siquiera habíamos terminado el local y ya había un sindicato queriéndonos emplazar a huelga. O sea, ni siquiera teníamos empleados y ya habían llegado a querernos emplazar a huelga. Entonces, te das cuenta que hay muchísimo que la escuela no te enseña. Y que hasta que no lo vives tú, hasta que no te toca a ti, y ves ya lo que es un sindicato de papel y todo eso. Entonces invertimos, confiamos plenamente en la franquicia y adivina qué pasó. Perdimos 3 millones de pesos en 6 meses. Siendo la franquicia número 116, quisimos abrir mercado en Monterrey y reventamos. Entonces, ¿qué hablé con mi socio? Y le dije, vamos a hacer algo distinto. Hagamos algo diferente. Ya vimos que siendo la franquicia, que es lo que todo el mundo te vende, ¿no? El éxito seguro, no puedes fallar. Bueno, entonces vamos a hacer algo distinto y vamos a jugar al Shark Tank. Teníamos capital. Entonces, bueno, vamos a irnos al Tecnológico de Monterrey, al evento de emprendedores, y vamos a sentarnos como inversionistas y vamos a escuchar diferentes speech. Vale. Y estuvimos ahí, escuchamos más de 50, escogimos a 2, estuvimos investigándolos y dijimos, vamos a firmar con esta. Era una aplicación para pequeños negocios, ¿no? Donde un pequeño restaurante, una pequeña tienda, tomaba fotos a sus productos y los ponía en una aplicación. Entonces dices, oye, quiero una hamburguesa. Pues mira, hay todas estas. Me gustó esta. Mira, esta la tiene Don Beto, conectas con este. Pero además te comparo con otras y mira en evaluaciones y todo eso. Bruta la idea, ¿no? Bruta la idea. En ese momento, te estoy hablando finales del 16. Empezamos, invertimos, vamos con un notario, creamos una nueva empresa y ahí estamos durante un año trabajando, se acaba el dinero, le metemos más. Y resulta, Jorge, que 2 días antes de la Navidad del año 2016, de repente recibo una llamada. ¿Sabes qué, Fernando? Las emprendedoras dicen que ya se aburrieron, ya no quieren saber nada de nosotros y que ahí se terminó la empresa. ¿Pero cómo? ¿Y el dinero y todo? No, ya, dicen que no. Por supuesto que regresamos y con abogados y con todo y buscamos diferentes formas y ¿sabes qué? Nos decían los abogados, tómalo como una pérdida. O sea, ya, olvídate, no hay nada que se pueda hacer. Tu notario, pues sí, te hizo una acta constitutiva, pero en ningún momento te protegiste. Confiaste en las personas, creíste que iban a ser igual que como eres tú. Sí. Y en ese momento, a mi socio se le viene un estrés terrible, acaba en el hospital. Eso que tienes el ojo y tiene la vena así como que le va a brincar el ojo. Sí. Terrible, güey. Y en mi caso, o sea, decía, no puede ser. Entonces yo lo que hice fue que hablo con mi familia y les digo, necesito que me dejen un mes. Yo quiero estar solo, tranquilo, durante un mes. Y en ese mes me encierro en el sótano de mi casa. Y lo recuerdo muy bien, porque termino justamente cuando sale el Super Bowl de los Halcones de Atlanta contra los Patriots. El regreso histórico de Tom Brady. Sí. Bueno, y lo que hice en 40 días fue escribir el primer libro, Radicalmente. Pues obviamente yo tenía ya muchos años queriendo escribir, había intentado desde Colombia, había hecho muchos esfuerzos. Entonces, lo mando otra vez a muchas editoriales y nadie lo quiso publicar. Entonces empiezo yo a grabar videos en YouTube y de repente hay un editor
en una editorial que se llama Alfa Omega, que ve el material y le gustó. Me hablan por teléfono. Oye, Fernando, me gustó esto. Oye, pues tengo un libro escrito, ¿te interesa? Sí. Mándamelo. Se los mandé. A los 2 meses me dijeron, te vamos a publicar. Jorge, ¿tú qué crees que sentí yo cuando me dijo el editor, te vamos a publicar? ¿Te emocionaste? No. ¿No? No, porque ya me había pasado tantas veces eso de que te emociona, de que ahora sí la vamos a hacer, ahora sí lo vamos a lograr, y nada, no pasaba nada. Siempre en el último momento algo fallaba, pero sí salió. Y en noviembre del 2017 sale Radicalmente, que te digo, este es un escape psicológico de una bronca terrible que tenía. Oye, no fue planeado. ¿Y qué pasó? Este libro se convierte en un bestseller, sale en 5 editoriales, sale en Madrid, en Chile, en Buenos Aires, en Bogotá y en México, y me empiezan a llamar de muchas partes, y sobre todo, además del reconocimiento y esto, lo más importante es que yo en el libro puse códigos QR, y es que al final de cada capítulo la gente puede ir a un video donde explico yo el capítulo. Sí. Bueno, no te imaginas la gran cantidad de gente que me empieza a escribir de Bolivia y de Montevideo diciéndome, oye, Fernando, gracias, porque con tu libro pude empezar a aceptar la muerte de mi hijo. Gracias porque con tu libro pude empezar a entender que no es que yo estuviera loco o que le cayera mal a Dios, sino que simplemente empecé a entender cómo funciona mi mente. Y entonces ese es el gran poder, Jorge, que nos da la neurociencia. Porque a veces estamos llenos de creencias absurdas y vivimos en realidades falsas, cuando en el fondo un resonador magnético, un sensor te permite ver qué pasa en tu mente. Y no estamos locos y no le caemos mal a Dios y nada. Simplemente no hemos aprendido la forma en que nuestro cerebro hace ese trabajo por nosotros. ¿Cómo funciona el cerebro, Fernando? Te voy a decir cómo no funciona. Okay. Primero, cómo no funciona. Nos creemos que somos muy inteligentes, que somos muy racionales, y no es cierto. Hoy la ciencia lo que nos enseña es que somos animales emocionales que a veces pensamos. Es súper importante esto. Animales emocionales que a veces pensamos. ¿Qué significa a veces? El 5% de todo lo que tú decides en tu vida, lo decides razonando. Andale. Solo el 5%. ¿Qué quiere decir? Que el otro 95% lo haces o por animal, o por emocional, o por instinto, o por emociones. Y solo el 5%. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gran mayoría de las decisiones que tomamos en la vida las hacemos sin pensar. Cuando yo decido ponerme pedo, ¿sale? Y tomar, lo tomo por el 95% que es, sí, emociones. Puede ser. O puede ser que en ese momento digas, oye, ¿sabes qué? Me merezco. Okay. ¿Sí? O sea, no hay una regla de que sí, que no. Simplemente te digo que muchas veces... Mira, imagínate esto, ¿no? La forma más fácil de entenderlo es, tú tienes una balanza en tu vida, ¿sí? Tu mente tiene una capacidad limitada de energía. Sí. Y aquí estamos en una balanza y tenemos emociones y razones, ¿sí? Okay. Si tú estás muy emocionado, tienes mucha carga aquí y eso te quita capacidad de poder pensar. Okay. Entonces, por ejemplo, hago el ejercicio de, imagínate, ¿a qué equipo le vas tú, por ejemplo? Chivista. Chiva bueno, rayada. Lástima. Pero bueno, supongamos. Final del Campeonato Mexicano de Fútbol. Y está el estadio Omnila. ¿Cómo se llama ahora el estadio? Akron. Chivas contra Atlas, ¿te gusta? Contra América. Final. No, con el América. Con el América. Perfecto. Más bonito. Perfecto. Hoy estamos en el 0-0 en el Azteca. Estamos 0-0, segundo tiempo, minuto 89. Y de repente cometen un penal en favor de las Chivas. Llega el cobrador de las Chivas, falla, y de repente agarra todavía Ochoa en el América, agarra el balón, se despeja, pum, contragolpe, gol. ¿Cómo te sentirías en ese momento? No, me emputadísimo. Así es, güey. Sí. Cualquiera. Entonces en ese momento suena una llamada, suena tu celular y te dicen, Jorge, te tengo una propuesta espectacular de negocio. Ok, olvidemos cuál sea la propuesta. La pregunta es, ¿tú en ese momento estás en la capacidad ideal para poder tomar una buena decisión? Ninguna. Por supuesto que no. Sí. ¿Qué hay que hacer? Baja las rayitas, respira, chinga. Habrá otros campeonatos, perfecto. Hasta que entonces baja tu carga emocional y eso te permite tener más posibilidad de pensar. Te cambio el ejercicio. Minuto 89, segundo tiempo 0-0. Penal en favor de las Chivas. Gol. Se acaba el partido, Chivas es campeón. ¿Cómo te sentirías tú?
Puta, ¿qué? Pues, vas a la Minerva, Campeón. te avientas en la fuente, llega la policía y te agarra. Perfecto. Suena el teléfono y otra vez, Jorge. Oye, te tengo una espectacular propuesta. ¿Tú estarías en posición de tomar una buena decisión? Si está andando con la policía, no. Pero si no me agarra ¿Estás la tan policía. feliz? Si no me agarra la policía, claro que sí. No, una decisión pensada. Fíjate bien, Sí. ¿eh? Estás muy contento, estás muy feliz, entusiasmado. Jorge, mira, necesito que me prestes lana. ¿Cómo te sentirías? ¿Cuánto ocupas? Ese es el problema. Hoy la ciencia nos demuestra que cuando vas a tomar una decisión, el que se enoja pierde y el que está muy feliz también. Porque la emoción te Ok. quita capacidad de poder pensar. Entonces, ve qué interesante es. Somos muy inteligentes, somos muy racionales. No, güey, no. Animales emocionales que de repente pensamos. Y entonces cuando estamos muy ansiosos o estamos muy desesperados o sentimos una ansiedad, ¿qué ocurre? Empezamos a creer cosas que en un momento de calma jamás creeríamos. Es bien importante eso. Que en un momento de calma jamás. Exactamente. De repente hay gente que está desesperada porque necesita tener dinero, ¿no? Y de repente hay algún charlatán que te presenta en las redes sociales una solución mágica. Léete mi libro, tómate la pastilla, échate este menjurje y con Sí. eso vas a ser guapo, inteligente, fuerte. Millonario. Millonario, perfecto. Vamos a ir de esos humos. Y entonces está la ansiedad y la desesperación de la gente que su mente dice sí, güey, sí. Y quieren creerlo. Cuando en un momento de calma jamás harían caso a una barbaridad así. ¿Qué pasa? ¿Que somos tontos? No. Simplemente que en un momento de mucha emoción perdemos nuestra capacidad de poder razonar. Ok. Entonces ve qué interesante. Cuando vas a casarte, cuando vas a divorciarte, cuando vas a invertir en un negocio, a cambiar de trabajo, esas decisiones importantes. Es decir, yo no digo que la gente no se ponga feliz cuando gana el Atlas, el América, Sí. el que sea. Hombre, qué padre, qué bueno. Pero no tomes una decisión importante en esos momentos. Y en eso te ayuda la neurociencia. Te ayuda en muchísimas cuestiones, pero sobre todo te ayuda a cómo tener inteligencia emocional para poder tomar mejores decisiones. ¿Cómo tener mentalidad exitosa, Fernando? Una mentalidad efectiva es la que logra algo, ¿no? El primero, Jorge, te vas a reír con esto, y es que la gran mayoría de las personas no sabemos qué queremos en la vida. Es increíble, ¿eh? O sea, vivimos como si estuviéramos dormidos. O sea, oye, es que hay que ir voy a la universidad porque toca. Y luego, pues, me caso porque hay que casarse. Y tengo hijos porque toca tener hijos. Pero en el fondo nunca nos ponemos a pensar qué rayos quiero hacer yo con mi vida. Entonces, la ciencia nos ayuda en eso, en poder establecer logros. El logro es logro, no logro. El logro es qué quiero lograr con mi vida. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Oye, Fernando, ¿y por qué no hablas de metas? Ah, bueno, porque el logro tiene una carga emocional. Oye, tú, por ejemplo, ¿cuántos años tienes, Jorge? Yo tengo 38 años, los acabo de cumplir ahora en noviembre. Perfecto. ¿Tú qué tuviste que hacer para cumplir 38 años? Vivir. ¿Sabe? No más. Nada, güey. Sí. Nada. Ok. Entonces, tú cumples años, pero tú no logras años. El Ok. logro tiene que tener una carga emocional, tiene que tener un esfuerzo. Pero algo bien importante, tiene que ser algo que tú desees. Que haya una emoción en eso, porque seguramente vas a fallar, vas a cometer errores. Entonces, tienes que tener la zanahoria y la gasolina en eso. Pero algo bien importante en lo que no nos ayuda el cerebro es que no somos claros con lo que queremos. Ok. Yo que tengo un chorro de lana. Perfecto. ¿Cuánto es un chorro de lana? 1,000, 10,000, 1,000,000. ¿Cuánto es mucha lana? ¿Y para cuándo la quieres? Entonces, en la medida en que nuestra mente, que es difusa porque es animal y emocional, empezamos a meterle racionalidad, empezamos a ser más específicos en lo que queremos. Y a partir de ese momento podemos ser más efectivos. Entonces, primero, que tengamos logros claros, específicos, por escrito, que los estemos viendo. Segundo, viene la parte de los pensamientos. Nuestra mente normalmente juega en contra nuestra. ¿Por qué? Porque tu cerebro, en el fondo, Jorge, no está hecho para que tú seas feliz, ni para que tengas una vida maravillosa, ni una pareja bien pasional, ni una familia bonita, ni un negocio exitoso. No, señor. Ok. Tu cerebro está hecho para ayudarte a sobrevivir. Y eso lo hace muy bien. ¿Por qué? Porque, Jorge, si tú con lo que hoy hiciste viviste, tu cerebro te va a decir, mañana lo mismo, güey, y pasado también. Aunque no hayas sido feliz, aunque no hayas ganado más dinero, aunque nada, eso no le importa. Tu cerebro lo que quiere es protegerte.
Entonces, por eso tu cerebro se Sí. enfoca en que repitas lo que ya conoces y se enfoca en lo malo. Normalmente, lo malo es lo que nos protege. Por eso recordamos más aquellas acciones donde la gente nos daña que cuando nos ayudan. Por eso recordamos más cuando te peleas con tu pareja que cuando Sí. tienes un detalle bonito. Porque lo negativo te protege. ¿Cómo saber qué es lo que quieres? Ok. Eso se lo tiene que decir tu corazón. Tiene que ser tu emoción. Tú tienes aquí 4 o 5 alternativas, ¿no? Sí. Las que tú quieras, ¿no? ¿Cuál es con la que tú vibras más? ¿Cuál es con la que tú eres más feliz? No quiere decir que la consigas. No quiere decir que la consigas, ¿eh? No, señor. Simplemente lo que haces es que tu vida empiece a tener un propósito. Y entonces vas Sí. a luchar por eso. ¿Qué hacemos la mayoría de las personas? Vivimos porque hay que vivir. Un propósito, un logro, lo que hace es que alarga tu vida. Porque te pone algo que quieras alcanzar y lo pone entre tu muerte y tú. Y el elemento que literalmente cambió mi vida y del que nunca hablamos, Jorge, es de las relaciones. Y tú eres un mago en esto. Y es la gente. ¿Con quién me voy a rodear? Y entonces otra vez, cuando tú tienes claro lo que quieres, puedes empezar a racionalizar tus relaciones. Y entendemos que hay 6 tipos de relaciones. Se trata de que cuando yo tengo claro qué quiero y alguien se acerca a mí o yo me acerco a Sí. alguien, quiero que ver contra esa meta, contra ese logro, esa persona me acerca, me Sí. aleja, me lleva hacia otro lado, es la puerta de entrada, me conecta con alguien más. Eso no lo hacemos. O por ejemplo, tu pareja o tus amigos. Oye, haces excelentes carnes asadas, qué bueno. Pero no voy a tener un amigo para ese determinado negocio. O por ejemplo, alguien que te quieres poner a dieta, quieres correr un maratón y tienes a una amiga que le encantan las donas. ¿Sabes qué? Pues me voy a alejar de esa porque me cae muy bien, platico a gusto con ella, pero no me va a llevar a mi logro. Entonces, eso es lo que hace una mentalidad efectiva. Tener claro lo que quieres, trabajar en tu mente, trabajar en tus acciones y saber de quién rodearte para qué. Eso es lo que nos ayuda a concentrar. Procrastinar, ¿no? Sí. Que es bien fácil y es bien rico, ¿no? El Netflix, el estar acostado, y es clásico este tema, ¿no? Cada año me pongo una meta, un logro, como lo quieras llamar. Yo quiero hacer esto y se acaba el año y sigues con los mismos kilos y con la misma lana y no lo lograste. Y muchas de las veces es porque te dedicaste a procrastinar. ¿Cómo se le hace para no procrastinar? Dices, por ejemplo, oye, es que yo quiero bajar quiero bajar de peso porque quiero que me cierre el vestido para la boda de mi comadre. Perfecto. ¿Qué tanto lo quieres? Porque si lo quieres mucho, lo vas a hacer. Si no lo quieres mucho, te va a valer. Entonces vas a buscar el menor pretexto para no hacerlo. Entonces fíjate qué importante. Muchas veces decimos, es que quiero progresar, quiero salir de pobre, quiero, no sé, quiero tener más amigos, quiero llevarme mejor con mi pareja, llevarme mejor con mi familia. Y lo dices de los dientes para afuera, Sí. pero en el fondo no hay una emoción real. Entonces, por eso es bien importante el ser honesto consigo mismo. De repente me dicen, es que lo que yo quiero lograr es que mi hijo termine la universidad. Error, güey. Error, eso no puede ser. Ese tiene que ser el logro de tu hijo, no tiene que ser el tuyo. Tiene que ser algo personal y que tu hijo lo quiera hacer. Entonces, primero tiene que ser algo que verdaderamente quieras hacer, que vibres queriendo Sí. lograr. Y el segundo es entender por qué tenemos la procrastinación. Y es por miedo. Porque como tu cerebro no quiere sufrir Ok. dolor, como tú quieres empezar algo y sientes en el fondo que vas a fallar, tu cerebro quiere evitarte esa pena. Tu cerebro quiere evitarte que sufras. Entonces, ¿qué pasa? No sabes qué, mejor vamos a ver el partido de fútbol americano, mejor vamos a ver Netflix y luego lo hacemos y luego lo hacemos. Entonces, en el fondo, la procrastinación no es otra cosa que una falta de honestidad consigo mismo Ok. y la poca autoconfianza que podemos tener en nosotros. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Hay que trabajar en esto, hay que trabajar en tu mente. No es un ejercicio físico, es un ejercicio de hábitos de pensamiento. De acuerdo al libro, lo que has estudiado es cómo se le hace para que una persona pueda quitar una creencia limitante. Las creencias por sí mismas todas son limitantes. Más bien podríamos hablar de creencias lógicas o ilógicas. ¿Toda creencia te limita? De por sí es limitante. Ok. Sí. A ver, ¿qué es una creencia? La creencia no es otra cosa que un filtro que la mente le pone a los sentidos y que nos hace interpretar la realidad de una forma distinta. La Ok. realidad es igual, pero en base a la creencia cada quien la interpreta. A partir de que tú determinas y dices, esto es una creencia, esto no es real, esto es lo que yo me estoy imaginando, te quitas ese filtro y entonces puedes empezar a tomar decisiones verdaderas. Si no estás decidiendo con los ojos cerrados. Y los niños se visten de azul, las niñas se visten de rosita y el dinero no crece en los árboles y todo lo que escuchamos todo el tiempo.
pero en el fondo sabemos que eso no es así. ¿Por qué? Porque puede ser la situación más terrible y vemos que hay gente que está triunfando y que lo está logrando. Sí. Por lo tanto, no es que la situación esté mal, es que yo no estoy haciendo lo correcto. Mientras alguien no haga ese ejercicio honesto de darse cuenta de que son creencias y que no son realidades, mientras no lo haga, nunca va a poder cambiar a alguien, nunca va a poder mejorar. Sí. Porque vas a estar caminando con una carga pesadísima y una carga que está en tu mente, que no existe. Si yo hoy estoy escuchando esto y digo, quiero tener una mejor mentalidad, ya me cansé de que me gane la voz interior y quiero tener un resultado real en 1 o en 2 años, ¿cuáles serían esos hábitos que tienes que tener en tu mente? Fíjate, primero es, ¿qué quiero hacer? No pensamos en hábitos, pensamos en logros, en metas. ¿Qué quiero hacer? Oye, quiero que mi familia tenga una mejor calidad de vida. Yo quiero subir las escaleras sin cansarme. Quiero algo así, ¿no? Lo ponemos en algo. Quiero poder, por ejemplo, correr 10 kilómetros en 45 minutos. Esa es tu meta. Y lo quiero lograr en 1 año. Perfecto, ahí está. Entonces, ahora, para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hábitos tengo que cambiar? Pero tengo que tener claro qué es lo que quiero. Entonces, antes pensábamos que los cambios radicales eran cuando, partiendo de un resultado, cambiabas tus hábitos y eso a la larga te convertía en una persona distinta. ¿Y sabes qué? Hoy sabemos que es completamente al revés. Que primero en tu mente tienes que cambiar y tienes que decir, no, yo no quisiera ser empresario. No, yo soy empresario. No, yo soy corredor. No, yo no fumo. No dices, es que estoy tratando de dejar de fumar. No, eso tu cerebro no lo entiende. No, yo no fumo. Por lo tanto, como yo no fumo, mi identidad es de que yo no soy fumador, por lo tanto, me empiezo a comportar de una forma distinta y eso es lo que me da el resultado. Fíjate qué curioso. Tradicionalmente nos enseñaban que parte del resultado, cambias el hábito y luego cambia tu persona. Hoy la ciencia nos enseña que es al contrario. Primero cambias tu identidad, luego en base a eso te comportas de una forma distinta que a lo largo del tiempo se genera un hábito y eso es lo que va a provocarte que logres determinado resultado. Yo no fumo, es pasarlo a positivo, ¿no? Yo no fumo. Sí. Eso es un hecho. No dices, yo estoy tratando de dejar de fumar. Porque en tu mente, tratar de dejar no es nada. Estás haciéndote tonto. ¿Qué pasa cuando soy una persona muy dispersa, cuando me distraigo mucho y pierdo mucho tiempo en distraerme? ¿Qué herramienta efectiva tenemos para regresar a la mente y meterme en el camino y no distraerme? De pronto acaba uno haciendo cosas que no tienen nada que ver con tu logro y ay, ¿por qué? ¿Cómo solucionamos eso? Yo soy una persona muy dispersa, Jorge, y ultra mega depresivo. Ok. Sí, por eso estudio esto. Entonces, los seres humanos tenemos unos 12 segundos de atención. Sí. O sea, 12 segundos y ya la gente ya se fue. Y cuando hablas con tu hijo adolescente, 3 segundos. 3 segundos ya no te está pelando. Ok, entonces, primero es ser consciente de eso. Tu cerebro, tú tienes una lucha todo el tiempo con tu cerebro. Tu cerebro es feliz, distraído. ¿Por qué? Porque tu cerebro se cansa pensando. Para tu cerebro es muy difícil estar concentrado. Entonces, tu cerebro lo que quiere es distraerse porque de esa forma se relaja. Hoy estamos rodeados de tecnología. Y además tu cerebro es feliz cada vez que recibes una llamada, un WhatsApp, un like. Porque genera dopamina, la hormona de la felicidad. Entonces, encantado de estar haciendo esto. Y tenemos estudios donde 120 veces al día estamos haciendo este gesto, ¿no? Y tú puedes recibir 999 malas noticias. Y estás viendo tu celular. Recibes la número 1000 y adivina qué. Vuelves a ver el celular. ¿Por qué? Porque tu cerebro, que le encanta sentir placer y evitar dolor, está pensando que en el fondo el siguiente mail o el siguiente WhatsApp o el siguiente like te va a traer placer. Las redes sociales están muy bien como negocio, pero las personas que pasan más tiempo en Facebook acaban siendo más depresivas que aquellas que pasan menos tiempo. ¿Por qué? Porque como tu cerebro no distingue entre fantasía y realidad, para tu cerebro todo es real. Entonces, las vidas maravillosas que tú ves en el Facebook, pues te empiezas a comparar con la tuya y la vida de nadie es maravillosa. Entonces, pasar mucho tiempo en ese tipo de redes sociales, en el fondo te deprime. ¿Las redes sociales afectan nuestra mentalidad? Por supuesto. ¿Qué porcentaje? No lo sé. No lo sé, pero sí te puedo decir eso. Que en la medida en que tú estás viendo una realidad que no es, te comparas inconscientemente con la tuya y dices, oye, ¿por qué yo no me puedo ir todos los años a Europa? ¿Por qué no puedo estar con ese cuerpo espectacular? ¿Por qué no? Lo que sea que gustes. Okay. Es por eso. Y tu cerebro no distingue. Tu cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Todo es real.
y tampoco distingue entre pasado, presente y futuro. Todo es presente. Entonces tú te pudiste haber peleado con tu hermano hace 35 años. Sí. Tú lo recuerdas y para tu cerebro está pasando en este momento. Y lo vuelves a sentir. Por eso se llama resentimiento. Porque lo vuelves a sentir una y otra vez. Ahí es importante lo que tú hablas. El perdón. Sí. El entender esas emociones, entender que eso ya quedó y darte la oportunidad real, de una forma sincera, honesta, de poder perdonar a los demás. Porque si no, todo el tiempo te sigue afectando. Igual ocurre en el futuro. Depresión para el pasado, sí. Ansiedad para el futuro. La ansiedad es, en el futuro voy a tener un problema y no voy a tener la capacidad de poderlo resolver. Esa es ansiedad. Es decir, ni siquiera tienes el problema. Ni siquiera tienes el problema y tú te estás imaginando que no vas a poder resolverlo. Recuerdo un caso de una buena amiga que me habla en marzo. Acaba de perder a su matrimonio. Sí. Y me dice, Fernando, ya me estoy imaginando la cena de Navidad. Oh, espérate. Estamos en marzo. Te estás imaginando la cena de Navidad sola sin tu marido. Sí. Y ya estás sufriendo de una vez. Vas a sufrir durante 9 meses hasta que llegue eso. Es importante. Por eso, Jorge, yo considero que este tipo de conocimiento debería de enseñarse en todas las escuelas secundarias del planeta. Porque en esos momentos de adolescencia, cuando somos tan vulnerables, que a ti alguien te explique cómo funcionas, te daría un poder enorme de poder cambiar tu vida. Porque la información es poder. Entonces, cuando tú entiendes algo que te duele, ¿por qué te duele? Mágicamente duele menos. Tú tienes un problema en el estómago y te estás imaginando algo. Vas con el médico y el médico te dice, usted tiene esto. A partir de ese momento te duele menos. Cuando tú entiendes por qué es tu dolor, automáticamente duele menos. Es una maravilla. Eso es ciencia, Jorge. ¿Cómo le haces tú para tomar una buena decisión? Ok. No existe ninguna forma que te garantice tomar una buena decisión. No hay forma. Okay. Ojalá existiera. Ojalá existiera, no. Lo que podemos hacer es tomar decisiones más pensadas, más racionales. Y por lo tanto tenemos una menor probabilidad de equivocarnos. Okay. Pero lo único que te va a decir que la decisión es correcta es el resultado. Y eso lo vas a saber mucho después. Soy una persona que ha cometido graves errores en mi vida por confiar en personas, por no tomar cuidado en ciertas cosas. Sí. Entonces, yo soy un caso real, ¿no? Alguien que lo piensa mucho, pero al final, el no tener la asesoría adecuada, el no tener la información adecuada, te pega durísimo. Ahora, ¿cómo te ayuda la ciencia, Jorge, a tomar mejores decisiones? Y es que hoy sabemos que existe algo que se llama el sesgo de la confirmación. Y el sesgo de la confirmación es cuando dices, oye, voy a buscar información sobre algo y adivina qué. Normalmente, inconscientemente, buscamos información que confirma lo que ya pensábamos. O sea, en lugar de buscar información que vaya a favor y en contra de lo que yo pienso para poder ampliar mi criterio, no. Inconscientemente buscas información que confirma lo que tú de antemano ya sabías. Yo lo que hago, por ejemplo, en mis talleres es, a ver, por ejemplo, usted, amigo, ¿tú estás a favor o en contra de la pena de muerte? Yo estoy en contra. En contra, perfecto. Adivina qué, Jorge. Nos encontramos en el Campeonato Mundial de Debates y tú vas a representar a México. Y el tema es sobre pena de muerte, pero a la hora de las bolitas te tocó estar a favor. A favor. ¿Sí? Y no te puedes rajar, Jorge. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que abrir tu mente para poder aceptar información que va contra lo que tú crees. Y eso es lo más difícil. Vas a ir a una biblioteca y te vas a poner a leer argumentos a favor de la pena de muerte. ¿Sí? Y al final lo que tú vas a lograr es que tienes un criterio mucho más amplio, que a lo mejor sí refuerza lo que tú ya pensabas estar en contra, pero también te va a dar muchos mayores criterios para pensar y poder defender el punto. ¿Cuál es el gran problema aquí? Que tu cerebro, como es egoísta y que no quiere tener dolor, sino quiere tener mucho placer, sí. Cuando alguien te da un argumento o una opinión, entonces cuando alguien habla mal de tus hijos, de tu religión, de tu equipo de fútbol o de tu político favorito, en lugar de escuchar, a ver qué tienes que decir para entenderlo, ¿qué hacemos? Tu cerebro automáticamente se bloquea. Eso pasa. Tu cerebro, que es egoísta, no quiere dolor.
¿Cómo generas una conversación con tu socio, con tu mujer, con un amigo, donde vas a tocar un tema que va en contra de su sistema de creencias para que no se bloquee? Primero, antes de tocar el tema, Sí. hay que pedirle permiso. Decirle, oye, quisiera platicar contigo algo que seguramente va a tener esta implicación, ¿no? Voy a hablar mal de tu religión o de tu... Sí. ¿Estás dispuesto a escuchar? Y puede ser que te diga que sí o puede ser que te diga que no. Puede ser que te mienta y que te diga que sí. Sí. Cuando tú empiezas a hablar y te das cuenta que la persona explota, cállate. Olvídalo. Deja de seguir. ¿Por qué? Porque la persona ya no te va a escuchar. Te va a decir que te está escuchando, pero en su mente está viendo qué te va a decir, cómo te va a atacar. No sabemos escuchar. Entonces, cuando alguien te está hablando, estás más preocupado en ver qué le contesto que en verdaderamente tomarte el cuidado de entender no solamente lo que te está diciendo, sino cómo se está sintiendo. Y aquí hablamos de empatía, ¿no? Hablamos de empatía cognitiva y de empatía emocional. La empatía cognitiva es, sí, Jorge, comprendo lo que me estás diciendo, sí. Y la empatía emocional es, yo, en mi emoción, te acompaño en tu emoción. Sí. Y eso es cuando hablamos de conectar con la persona. No estamos acostumbrados a hacer eso. Estamos acostumbrados a hablar mucho, pero no sabemos escuchar. De nuevo, en los talleres me toca sentar a directivos. A ver, vas a callarte y él va a hablar 3 minutos, va a platicar una historia en 3 minutos. Sí. Es dificilísimo. Mientras más alta es la jerarquía de alguien, menos sabe escuchar. Directores de empresa, a ver, cállate. El operativo te va a platicar su vida en 3 minutos, ¿no? Con esas características. Y ves cómo la gente se retuerce, porque están acostumbrados a hablar, a interrumpir, a opinar. Durísimo, Jorge. No sabemos escuchar. Lo más difícil que tenemos los seres humanos son 2 cosas. 1, hacer preguntas inteligentes. Okay. Y 2, callarnos y escuchar de una forma empática. Aquel vendedor, aquel líder, aquel político que entiende esto, la tiene resuelta. ¿Por qué? Porque hay un elemento natural y humano que todos tenemos y es el egoísmo. Y es muy bueno. Lo más importante para nosotros. Tenemos que ser nosotros mismos. Sí. Oye, qué bruto, qué mal suenas, güey. No. Lo más importante tiene que ser uno mismo. Siempre. No tu pareja, no tus hijos, no el negocio, no. Sí. Tienes que ser tú mismo. Porque si tú estás bien, entonces la gente que está alrededor de ti va a estar bien. Lo que está mal es tú estar bien dañando a los demás. Por supuesto que eso está mal. Pero eso es importante. ¿Por qué? Porque la mujer que dice, es que yo doy la vida por mi marido y doy la vida por mis hijos, error, señora. Está sacrificándose. Ese es un problema de la vida por usted. Y si usted está bien, la gente que va a estar alrededor tuyo va a estar muy bien. Y esto, Jorge, que suena tan lógico, sí, va contra la creencia popular, va contra la creencia latinoamericana. ¿Cómo es posible que hable de egoísmo? No. Recursos humanos en las empresas. ¿Por qué quiero trabajar en sinergéticos? Es que es el sueño de mi vida trabajar en sinergéticos. ¡Mentira! No, porque está agradable, porque le vas a pagar, porque está a gusto. Pero en el fondo está buscando su propio beneficio. Sí. Y es muy bueno. Pero nos hemos acostumbrado a mentirnos todo el tiempo. Y a pensar y a creer que en el fondo el empleado da su vida por la empresa. No es cierto. No es cierto. Ni la mamá. No. Lo más importante es dar la vida por ti mismo. ¡Claro! Sí. Y tú mismo lo promueves. ¿Sabes qué? En hacer sinergia, lo más importante eres tú mismo. Claro, vas a buscar el beneficio del otro, por supuesto, pero lo más importante, primero tienes que estar tú. Claro que sí. Eso que tú dices, la ciencia hoy lo respalda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Sí, pero primero tienes que amarte tú mismo. Si no, ¿cómo vas a amar al prójimo? Tan sencillo como eso. Sí. Pero suena feo. Suena egoísta. Pues nos hemos echado esa mentira, ¿no? Exactamente. Pero las personas que quieren leer tus libros, que quieran saber más, ¿por qué tendrían que leerlo? Cuando tú entiendes verdaderamente cómo funciona tu mente y cómo tu mente es lo que acaba rigiendo tu vida, sin motivación, sí, sin magia, eso te da un poder enorme, un poder de sanarte, un poder de sí, perdonarte, un poder de aceptarte. Entonces, todo esto que te acabo de platicar, que las creencias, que las decisiones, que todo esto, ojalá a mí me lo hubieran dicho cuando tenía 12 años, sí, 15 años.
Lo tuve que aprender a la mala después de los 40 y todavía Sí. a los 51 me sigo Sí, equivocando y sigo sufriendo y sigo con problemas. Entonces, estos libros a mí me han permitido, de entrada, no volverme loco y de haber aguantado crisis terribles en mi vida, porque entendiéndome, puedo cambiar. Entonces, el sueño de mi vida, Jorge, es crear una corriente de pensamiento en toda América Latina, donde la gente deje de estar esperando y deje de estarse imaginando cosas y empiece trabajando en su propia mente. Y eso te da poder y libertad. Es un excelente regalo para de un padre para sus hijos. Y es un excelente regalo para uno mismo. Una persona que se sienta con problemas, que sienta que la vida le ha sido injusta, todas esas cosas que a todos nos pasan, es importante leer algo distinto. No leer la motivación, no el sí se puede. No recetas mágicas, sino temas donde te enseña por qué esta maquinita que tengo no me está ayudando en lo que yo quiero hacer. ¿Por qué esta maquinita está en contra mía? Eso es. Me gusta. Fer, te agradezco mucho tu tiempo, que vinieras desde Monterrey. Me dio mucho gusto estar en escucha empática contigo. Gracias, se ve Jorge. que entiendes esto, que lo dominas, que hay una preparación, que hay una trayectoria detrás de este tema. Para las personas que no te conocen, que quieran saber de tu libro, que te quieran buscar, que quieran saber más de Fer, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, tenemos la página fernandoralero.com. Sí. Estamos en todas las redes sociales. Los libros están en Amazon. Igual pones Fernando Ralero y te aparecen los libros en sus versiones digital y física. Y básicamente eso, ¿no? No somos tan activos como tú en redes sociales, pero normalmente estamos participando. Pero la forma más rápida es a través de la página. Tenemos muchos mecanismos, muchas dinámicas donde la gente puede descargar partes del libro o artículos referentes al tema y sobre todo tener contacto directo conmigo. Hay videos donde yo estoy explicando directamente estos conceptos. Entonces es ideal para una persona que no quiere tomarse el tiempo de comprar o de leer un libro, pero que de verdad que tiene alguna duda, puede entrar ahí y entender muchísimo lo que a mí me costó más de 10 años de estudio. Para escribir el segundo libro, Jorge, me tuve que inventar 60 libros para escribir el segundo libro. Sí. Entonces, tú que estás escribiendo, sabes que no nada más sentarse y escribir. Eso es lo que la gente se imagina, ¿no? Entonces hay muchísimo atrás, entonces mi idea es que la gente lo aproveche. Pues ya lo saben, mándenle un saludo de mi parte. Fer, gracias por estar aquí con nosotros en Sinergéticos, haciendo sinergia. Que vengan más conversaciones, que vengan más episodios y que te siga yendo muy bien como hasta ahora. Muchas gracias, Jorge. Saludos.